Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos, a todas. Pues bueno, hoy llegamos al final de nuestro webinar de este mes de julio, que bueno, recordarán que al inicio pues pusimos nuestra primer charla porque la pasamos al final. Íbamos a iniciar con ella, pero lo tuvimos ahora en el cierre porque, bueno, tuvo unas complicaciones clínicas que, bueno, a ver si nos comenta un ratito más cómo estuvo ese asunto, pues también para saber que está bien y que la vemos bien, pero pues bueno, es parte de estos cambios y que, bueno, estos procesos pandémicos nos tienen así, como que suben y bajan, pero también ustedes recordarán que también estos encierros provocan que tengamos cambios en nuestros hábitos y que, bueno, el día de hoy, en el marco que en ese día estaba programado el tema de la conservación de los suelos que se conmemora el 7 de julio, habíamos pensado en qué cuestiones hacer desde nuestros hogares que contribuyera al tema de la conservación de suelo y es por eso que le llamamos a Karina Puga Patiño, a la maestra Karina Puga Patiño, para que nos platicara cómo desde nuestras casas podemos hacer estos enfoques. Y entonces, Cari, ella es ingeniería, tiene una ingeniería química y obtuvo su maestría en ciencias con orientación en procesos sustentables. Pero su pasión por los asuntos en el tema del cuidado del medio ambiente la han llevado a vivir nuevas experiencias en estos mismos procesos de búsqueda. Ha tomado diferentes talleres, cursos, seminarios, diplomados enfocados en estos temas de la agricultura orgánica, los huertos urbanos, la agroecología y la permacultura. Además, ha sido voluntaria en actividades de manejo y separación de residuos y ha participado durante varios años en reforestaciones en la sierra alrededor de su localidad, que es Saltillo, Coahuila. Y bueno, hoy está en otra parte norteña, ya también nos platicará qué anda haciendo acá en Monterrey, pero no deja de salir del norte y esta parte de la sierrita del norte y la montaña. Entonces, eso nos da como mucho gusto. Karina, aparte de todo, ella participó en el movimiento Scout, que también les da como otra dinámica de interacción, no solo entre ellos, sino con las demás personas, y eso también es como padre y es parte de este perfil que ella tiene. Entonces, pues por lo pronto, bienvenida, muchísimo gusto de verte y que estás bien y sana, Karina. Gracias, Y no, gracias a ustedes por la invitación. Sí, pues muy agradecida por estar aquí hoy, porque me permitan pues compartirles un poquito o muchito de ahí lo que he aprendido. Sí, en esa ocasión pues estaba programado para el 7 de julio. Pesqué una infección en la garganta que yo ya sentía que no, de verdad, lo peor de lo peor, pero afortunadamente después de estar bajo cuidados y demás, no hubo necesidad de nada extraordinario y pasó la infección, pero tuvimos que reagendar esta charla acerca de las compostas hasta pues el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y pues sin más, comienzo. Y perfecto, pues les voy a platicar un poquito acerca de lo que son las compostas y las lombricompostas, ¿no? O sea que si bien parten como de lo mismo, pues tienen sus pequeñas diferencias. Entonces, primeramente, ¿qué es una composta? ¿No? La composta es la descomposición biológica y la estabilización de sustratos orgánicos bajo condiciones aerobias. Es decir, tiene que existir la presencia de aire para que esto ocurra de manera adecuada, que permiten el desarrollo de temperaturas termófilas como resultado producido biológicamente para la obtención de este producto que sea estable, libre de semillas y que pueda ser aplicado en el suelo para su beneficio. Aquí me faltó semillas germinadas. Entonces, aplicados en el suelo para su beneficio. Y nos preguntamos, ¿qué es el suelo? El suelo, pues es la capa, la membrana que recubre al planeta Tierra, ¿no? En este caso, pues hablamos de la parte que está por afuera del agua. Entonces, este suelo está conformado por diversas capas y que estas mismas se han formado desde que la Tierra inició su formación en sí misma y que han sido abonadas conforme el tiempo ha pasado, ¿no? Las primeras capas probablemente se dieron debido a los cambios de temperatura, cambios químicos, cambios de presión que estaba ocurriendo en todo el planeta y de ahí, mediante la evolución y que entonces comienza la vida, es que se da este nuevo crecimiento y esta nueva
estructura del suelo, ¿no? Para poder decir, tenemos 5 o 10 centímetros de suelo en el ambiente de manera natural, ¿cuántos cientos de años tuvieron que haber pasado para que tuviera esa composición, para que tuviera esas características, ¿no? Entonces, el suelo no es únicamente un material inerte que está ahí presente, sino que existen dinámicas en ellas en donde participan organismos como son hongos, bacterias y algas principalmente, que son los que no podemos ver a simple vista, pero también están interactuando algunos arácnidos, nemátodos, insectos, anélidos, moluscos. Esto por un lado. Por otro lado, el crecimiento del suelo en sí mismo pues se da también por la descomposición de la materia orgánica, es decir, la materia vegetal, los animalitos que van muriendo se van incorporando al suelo y es esta degradación biológica también la que le va dando a la hora de su degradación la estructura al suelo y que también podemos encontrar diferentes minerales. En este caso quiero simplemente enfocarme, ya que vamos a hablar como de compostas, que dijimos que es para el aprovechamiento de suelo, sí, pero que nos sirve también como un fertilizante para las plantas. Y entonces son estos elementos presentes en los minerales que están en el suelo los que nos van a dar un beneficio para la nutrición en sí misma, ¿no? Sabemos que los tres básicos para la nutrición de las plantas, nitrógeno, fósforo, potasio, pero también en el suelo es de donde obtienen las plantas el resto de su nutrición, fósforo, calcio, magnesio, hierro, manganeso, cloro, demás, demás. Entonces, podemos decir que el suelo está principalmente conformado por microorganismos, por materia orgánica y por minerales, y que es esta interacción en conjunto que tienen estos tres componentes la que le da esa estabilidad y la que le puede conferir propiedades que pueden ser aplicables para otras cosas, ¿no? Es decir, si tenemos un suelo rico en materia orgánica, rico en microorganismos, es más probable que se preste a que sea fértil ese suelo, a que podamos tener una planta creciendo. E igual, rico en minerales, ¿no? Que así alguno de estos tres componentes llega a disminuir, entonces puede que ya no sea tan agradable para otros organismos que habiten en ese suelo. Entonces, dijimos una vez más, la composta es para favorecer esto. Es decir, le tiene que conferir microorganismos, le tiene que conferir minerales y le tiene que conferir materia orgánica. Esto siempre y cuando haya la interacción tanto de aire como de agua. Entonces, en la composta participan muchos microorganismos. Entre los principales tenemos actinomicetos, que son algunas bacterias particulares, hongos y bacterias en general. Y estas se encuentran de miles a millones por gramos de composta. Si juntáramos, no sé, una hectárea de tierra compostada, podríamos encontrar toneladas de estos microorganismos, porque estos son los que están constantemente activos y los que se encargan de pasar de la materia fresca, de la materia orgánica fresca, hasta un proceso paulatino de descomposición para tener un sustrato que entonces ya sea estable y que pueda ser utilizado para la fertilización de plantas. Estas son las fases, como mencionaba en la definición, tiene que haber una etapa termófila. Aquí les voy a explicar un poquito. Si ustedes quieren tener una composta en casa, no es necesario que se aprendan como todas las fases, pero es muy interesante y se vuelve pues un poquito también como de caer en cuenta de qué está pasando en mi composta. Entonces, primeramente, pues tenemos la fase inicial. Aquí tenemos el tiempo en días contra la temperatura en grados Celsius. Tenemos nuestra composta, nuestros residuos orgánicos frescos, bajo las condiciones que son necesarias. Y entonces, primeramente, empiezan los hongos y bacterias mesófilos, es decir, hongos y bacterias que trabajan a temperaturas menores de los 40 grados Celsius, a consumir azúcares solubles y almidones, es decir, como lo suavecito. Y eso es lo que empiezan a comer. Y entonces, mediante el trabajo de estos microorganismos, ellos empiezan a generar calor, empiezan a producir calor y se generan reacciones exotérmicas. Y es por esta misma actividad que se aumenta la temperatura. Si nosotros quisiéramos hacer unas compostas grandísimas, de invitar a
toda nuestra colonia a tener todos juntos nuestros residuos sólidos orgánicos y apilarlos, probablemente si tuviéramos una pila, no sé, de 1 metro, podríamos ver cómo emana ese vaporcito, ese calor de que se va generando mediante la descomposición. Eso tampoco es tan bueno. Las temperaturas a la que máximo debe alcanzar la composta es de los 70 grados Celsius, porque entonces hay bacterias que ya no trabajan, u hongos que ya no trabajan a esas temperaturas tan altas y se empiezan a desactivar. Y entonces tenemos que ser un poquito flexibles con los microorganismos que trabajan a temperaturas más frescas y los que trabajan con un poquito de más calor, porque todos tienen que intervenir para la descomposición de la materia orgánica. Aquí entonces empieza el rompimiento de proteínas, grasas, hemicelulosa y celulosa. Aquí pues pudiéramos mencionar que los compuestos orgánicos altos en hemicelulosa, celulosa y lignina, como son las fibras, no sé, pensamos en ramitas, en hojas, en pasto. Resulta que la celulosa, a una estructura ya muy pequeña, son como tubos, mientras que la lignina es como si fuera un cabello. Entonces, mientras que la celulosa y hemicelulosa van a la par, la lignina se entrelaza entre ellos. Entonces, volviendo una estructura mucho más complicada de romper. Es por eso que hay algunas cáscaras también, algunos, pues principalmente maderables o demás, que se tardan un poquito más en descomponerse, porque esta lignina es la que está haciendo así como fuerza para mantenerlos unidos. Y es por eso que se tienen que dar este piquito de temperatura y luego bajar para dar la oportunidad de que se vayan degradando por partes, ir haciendo la degradación externa, ir degradando lo que es más sencillo, y ya cuando tenemos también ayuda de esa temperatura, entonces poder ir degradando algunos otros compuestos más complicados. Y entonces, según este esquema, en aproximadamente 2 meses podemos tener todo el ciclo de descomposición biológica de la materia orgánica, ¿no? que nosotros estemos compostando. Entonces es más o menos la dinámica que ocurre. No lo vemos tal cual, sí podemos sentirlo, o sea, dependiendo de la fase en la que estés, ustedes pueden meter su mano, a lo mejor pueden sentir más tibiecito o más caliente, pero esta es así como la parte técnica de lo que ocurre en la composta. Y como ecuación general, tenemos nuestra materia orgánica en presencia de oxígeno, porque dijimos que necesitábamos condiciones aerobias para producirnos dióxido de carbono, agua, energía, y nuestro humus o nuestra materia compostada ya para usarse, y algunos subproductos minerales que se van a encontrar en el mismo humus. Entonces, igual, esto es meramente como para que sepamos qué está ocurriendo en la composta. Tenemos nuestra materia orgánica en presencia de oxígeno y van ocurriendo, ya dijimos, mediante los hongos y las bacterias presentes, diferentes reacciones. Y entonces podemos presentar también amonificación, metanogénesis, nitrificación. Todas estas reacciones están ligadas directamente a productos, a compuestos de nitrógeno. Si la reacción se lleva en condiciones anaerobias sin oxígeno, estas reacciones tienden a cargarse más a los productos como son gaseosos, estas emisiones, que algunos de estos pueden generar un olor no tan agradable. Entonces ahí hay que jugar, y al ratito también vamos a mencionar un poquito con las proporciones, porque si tenemos un olor que no es agradable en nuestra composta, algo está desequilibrado, algo podemos mejorar. Entonces todo esto va ocurriendo simultáneamente a la descomposición de toda la materia orgánica. Y entonces al final, pues es lo que queremos obtener es nuestro humus, ¿no? Para poder ser aprovechado para la fertilización de plantas principalmente. ¿Cuál es la diferencia con la lombricomposta? Es igual, es el proceso que permite la degradación biológica y estabilización de los residuos orgánicos mediante la acción conjunta de lombrices y los microorganismos. Los microorganismos van a estar ahí, sí o sí, y las lombrices nosotros entonces podemos agregárselas. Esa es la como mayor diferencia, ¿no? Y entonces, características de la lombriz. Si bien
cualquier lombriz puede cumplir la función, se selecciona o se busca que sea la lombriz roja californiana, ¿no? Porque pues son más voraces, tienden a comer lo equivalente a su peso cada día, o sea, una lombriz promedio puede pesar alrededor de 1 gramo, y eso se puede comer un día y eso mismo al siguiente. Entonces son las lombrices rojas californianas son las que se reproducen más rápido y las que comen más, por eso son las que se seleccionan. Y como características que tienen las lombrices, pues es que no soportan la luz solar, obviamente están metidas bajo tierra, en este caso metidas en nuestra matriz de composta y materia orgánica. Tienen 5 corazones, son hermafroditas, pero a pesar de que son hermafroditas, no son autofecundables, sí necesitan otra lombriz para poder tener descendencia. Pesan entre 1 y 1.5 gramos, o sea, imagínense cuánto pueden comer. Respiran a través de la piel. Esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar las consideraciones que tenemos que tener en el cuidado de, porque la lombriz se comunica con el medio a través de su piel. Entonces es importante tener cuidado a la hora de las condiciones que tenemos en nuestra composta para que la lombriz se sienta cómoda viviendo ahí. Son organismos invertebrados, carecen de dientes y de mandíbula. Ellas no muerden, lo que hacen es que es como un proceso de succión. Entonces, obviamente también va a ser recomendable que nuestros residuos los coloquemos lo más partidos, no molidos, no licuados, sino en pequeños trozos. Porque a la hora de que se hace como un licuado o un smoothie, se hace como una plasta. Y eso tampoco es como, bueno, yo no sé, pero es más complicado que se pueda ser de fácil acceso para las lombrices cuando está así como molido a que cuando está en pequeños trozos. Y pueden morir a temperaturas extremas. Temperaturas extremas estamos hablando de más de 50 grados Celsius, menos de 0 grados Celsius. La temperatura ideal a la que se debe tener una lombriz es entre los 20 y los 25 grados Celsius. A la sombrita y en el fresco, de preferencia. Pero pues sí pueden tolerar. No va a ser cómodo para ellas, pero pueden tolerar algunas otras temperaturas. Pero si ya nos vamos un poquito más alejado, las lombrices pueden morir. Por lo mismo de que se comunican con el medio a través de la piel, son muy sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, para el hombre compostero, lo que se recomienda, pero que no es obligatorio, es que se tengan 3 niveles para su manejo. La parte superior, en donde vamos a ir incorporando los residuos orgánicos. La parte media, en donde es la integración de la materia orgánica degradada y la recuperación del lixiviado. En este caso, como sabemos que la lombriz se va desplazando a través de la matriz de composta, es importante también respetar como la humedad. Entonces, el lixiviado es todo aquel líquido recuperado que, si bien nosotros podemos agregar agua desde la primera desde el primer nivel, esta agua va a escurrir a través de la composta, a través de toda esta matriz, y entonces se va a ir disolviendo los compuestos solubles y que van a ser compuestos ricos en nutrientes, porque a fin de cuentas todo lo que estamos incorporando son residuos orgánicos que, si bien ahorita lo vamos a mencionar, pues son cáscaras, son algunos huesos, son hojitas y demás, todo eso tiene un aporte nutricional que nosotros queremos aprovechar. Entonces, todos los compuestos solubles se van incorporando a esta agua en exceso que hay aquí, y este mismo lixiviado, esta misma fracción líquida, puede aprovecharse como fertilizante también, porque ya viene diluida todos los nutrientes que pueden ser aprovechados. Entonces aquí hacemos un juego, por aquí se ve en este diagrama que la lombriz va cruzando entre nivel y nivel. Supongamos que tenemos aquí nuestra matriz y que solo aquí hemos estado incorporando materia nueva. Entonces, esta ya debe estar madura. Podemos sacarla, la cribamos, la guardamos,
Y entonces cambiamos de lugar para que entonces aquí sea donde vayamos incorporando la materia fresca, y lo que van a hacer las lombrices es ir a buscar la comida fresca. Es decir, bueno, aquí ya nos comimos lo que nos gustó, lo que más o menos, y estuvimos dejando, porque en realidad lo que nos interesa es los residuos, lo que defecan las lombrices, es lo que nos interesa, porque a través de su sistema digestivo, al igual que nosotros, hay un montón de microorganismos que participan también en la degradación de la materia. Entonces, cuando sale todo aquello que las lombrices digirieron, es entonces que está en condiciones de que pueda ser mejor aprovechada para la planta. Porque si bien nosotros podemos tener los nutrientes ahí tal cuales, no están en condiciones de poderse agregar al suelo y que puedan ser asimilables, ¿no?, para las plantas, pensando en que estamos abonando una planta. Entonces aquí, en este esquema, pues es como ir alternando para que las lombrices puedan viajar entre una y otra, para que para nosotros como usuarios sea más cómodo el cosechar el humus, y para la lombriz sea más cómodo buscar la comida fresca. Entonces, ¿cómo empezamos? Ya mencionamos un poquito de teoría, ya dijimos más o menos qué ocurre en una composta. ¿Cómo empiezo mi composta? Si bien no se necesita nada en particular. Mi primera, ay, mi primera composta fue en una cajita de red de estas como de frutas del mercado. Y pues bien, hay algunas empresas o personas, asociaciones que se dedican a hacer composteros parecidos a este, que se ven muy elegantes, que son muy estéticos y que también son funcionales. Ahí todo va a depender de qué estamos buscando. Lo único que necesitamos es que tenga buen drenaje, es que sea de un material inerte y que permita la aireación. Entonces cualquier contenedor puede ser utilizado para hacer nuestra composta, siempre y cuando pues respete esto. Si bien estas maderitas a lo mejor y con el tiempo se pueden ir corroyendo un poco, pero para iniciar también funciona. Un lombricompostero, más o menos lo mismo. Aquí la única diferencia es que vamos a buscar que tengan 3 niveles. Estos son como cajas plásticas de algunos 60 litros. Aquí pues es donde se recupera el lixiviado, y aquí son las que alternan para que vayan subiendo y bajando las lombrices, y se pueden hacer en cajas o en cubetas. Esta imagen de hecho es del lombricompostero primero que hice yo, literal, pues fue perforar una cubeta y funciona bien. Aquí pues igual, que permite el drenaje, que permite la aireación, que sea inerte, y en este caso por la cuestión de que vamos a estar intercambiando niveles, pues que sea de fácil manejo. Y como mencionaba antes, también hay asociaciones, empresas y demás que se dedican a hacer lombricomposteros muy chulos, muy bonitos. Ya es a gusto de cada quien y a la facilidad de que cada quien pueda tener uno en casa, ¿no? Les comento, yo empecé también con uno de cubetas y como un año y medio estuve con él, y no es que uno haya tenido que gastar ni que represente como ni un gasto ni un esfuerzo extra. Entonces, ¿qué agregar? ¿Qué vamos a incorporar en nuestra composta? Pues obviamente tenemos cáscaras de frutas, algunos corazones o huesos, algunas verduras o legumbres o demás que hayan brotado, ¿no? Porque a veces nos pasa que el chayote puede brotar, la papa puede brotar, la jícama puede brotar, y todo eso ya no es tan recomendable que lo consumamos, entonces se puede incorporar a la composta. Las cáscaras, algunas hierbas, cuando nos regalan un arreglo floral y pues se seca, también va la composta, los granos y filtros de café, el contenido de las bolsas de té, porque a pesar de que algunas bolsitas de té pueden ser biodegradadas por los microorganismos, hay muchas otras que no. Entonces, si usted no está seguro, nada más abra la bolsita e incorpore el contenido de la bolsita de té. Además, pues podemos agregar cartón, el cartón del huevo, hojas secas, cascarón de huevo, pedazos de cartón de los rollos de papel higiénico, podas de arbustos secos, pasto seco. Estos primeros los vamos a llamar verdes, o si ustedes buscan la información,
de decir, ah, bueno, como que no lo entendí muy bien, pero voy a consultar otro poquito, lo manejan en verdes, partes verdes de la composta. Y estas en partes cafés. Entonces, esta va a ser importante tenerlo en cuenta de aprenderse un poquito. Las partes verdes son las que tienen mayor contenido en nitrógeno, mientras que las partes cafés son las que tienen mayor contenido en carbono. Entonces, ¿para qué les aventé todo el rollo mareador de las ecuaciones al principio? Pues para acordarnos de esto, de que el nitrógeno va a jugar un papel más o menos importante en la descomposición, en las reacciones de descomposición en las que van a participar los microorganismos. Entonces, aquí cabe mencionar que la relación va a ser 1:3 en volumen y al tantiux. Tampoco hay que quebrarse mucho la cabeza. Si yo tengo un puñito de residuos frescos, de residuos verdes, voy a agregar 3 puñitos de residuos cafés o de residuos secos para mantener la proporción de 1 de nitrógeno a 3 de carbono, aproximadamente. Entonces, ¿qué hay que evitar? Ya sabemos lo que hay que agregar, cualquiera de estos. Residuos principalmente de cocina y podas de jardín, más o menos. ¿Qué debemos evitar? Carnes, pescados, alimentos que ya estén cocinados, derivados lácteos, panes y alimentos condimentados. Es decir, si yo sé que hice algún guisado con calabacitas, por ejemplo, pero si ya está cocinado, de preferencia no lo incorporen a la composta. Si yo estuve comiendo fruta y le agregué tajín o salsa de soya o algún otro condimento, entonces, y ya no me lo acabé, eso de preferencia tampoco agregarlo a la composta. Podemos darle como una enjuagadita quizá para evitar que vayan esos condimentos extra a incorporarse, porque puede desestabilizar un poquito los mecanismos que ya están ocurriendo. Y para la lombricomposta, ya mencionamos que la lombricomposta se comunica, digo que las lombrices se comunican mediante la piel con el medio, entonces tenemos que cuidar que el medio sea agradable para la lombriz. Queremos que nuestra composta imite a la naturaleza. ¿De qué manera? Bueno, pues vamos a cuidar, no agregar, se puede, sí, pero de preferencia no. Ajo, cebolla, chiles picantes y restos cítricos o ácidos. ¿Por qué? Porque la acidez de estos residuos va a afectar, pues es como si nos pusiéramos en el ojo o en esta parte de nuestro cuerpo que no tiene esta piel, va a arder. Y eso le va a pasar a la lombricita. Va a sentirse que le arde el contacto y pues le puede causar daño. Entonces lo que vamos a evitar es incorporar residuos que vayan a afectar el pH o que puedan estar en contacto directo con la lombriz, que esto le pueda pues, generar un daño. Entonces, la técnica para incorporar los residuos, si bien uno puede hacerlo a la y se va, lo recomendable para empezar es que primero incorporemos una capa de ramas y cortezas, es decir, de carbono, pero de alto contenido en material lignocelulósico, porque eso es lo que va a dar nuestra base. Ya dijimos que como la lignina se enrosca, se batalla un poquito para degradar. Entonces le vamos a dar un soporte hasta abajo con ramitas y hojas para que se tarde un poquito en degradar y esto le pueda dar una base. Después vamos a agregar partes cafés. Ya dijimos 3:1. 3 partes cafés, pues tengo cartón, tengo pasto seco, tengo algunas hojitas, eso agrego. Después, la siguiente capa es una capa de verde. Entonces, las cáscaras de las frutas que me comí, los corazones de la manzana que me comí, shalala, shalala, capas verdes. Y entonces ahí monitoreamos el contenido de agua y de aire, porque si bien también lo mencionamos desde la definición, todo esto tiene que ocurrir en condiciones aerobias. Sin embargo, no puede estar seco. Tiene que haber cierto contenido de humedad, porque, repito, vamos a imitar un poquito a la naturaleza. Si ustedes viajan, vamos, visitamos el bosque, la manera en que ocurre es igual, por capas. Hay una época del año en que las hojas se caen y es toda una capa de cafés.
y ahí se queda. Después viene otra época en la que tenemos ahora frutas, y si no se comen todas esas frutas o si los animalitos van mordisqueando y demás, caen y se incorpora una capa de verde. Pero todo esto, hay lluvia, hay viento, hay animales corriendo, hay insectos moviendo de aquí para acá. Obviamente considerando un espacio en el que el ser humano no ha intervenido, ¿no? De manera natural, esto es lo que ocurre, en capas, en capas, en capas. Y hay agua y hay aire. Y esto es lo que permite la armonización y el dinamismo entre los microorganismos y la degradación de la materia que ahí tenemos. Entonces, ¿debe haber aire? Sí. ¿Debe haber agua? También. Y el agua es importante que tiene que estar siempre húmedo, nunca encharcado. Porque si se encharca, estamos teniendo ocupada toda la porosidad o toda la matriz porosa de la composta por agua. Eso significa que si está encharcado, no hay aire. Y si no hay aire, no hay reacciones aerobias, sino puras reacciones anaerobias, lo que nos va a producir. Sí se va a degradar, pero no van a ser compuestos tan nutritivos, porque los compuestos altos en nitrógeno se van a volatilizar y va a ser lo que estamos teniendo como olores no tan agradables. Bien, ya monitoreamos que se ve bien aire y agua, entonces ahí lo podemos dejar y entonces a la semana siguiente, o dependiendo de cuántos residuos genere yo en mi casa, en mi cocina, en mi colonia, vuelvo a incorporar primero una de cafés, luego una de verde. Monitoreamos agua y aire y hasta arriba, si tú ya agregaste solo una capa, se recomienda, no es obligatorio, pero sí se los voy a recomendar mucho, que hasta arriba dejen una capa de café, porque si bien va a ocurrir la degradación, hay otros organismos que también se encargan de degradar la materia orgánica que a veces no son tan agradables. Por ejemplo, las cucarachas. Las cucarachas degradan la materia orgánica, son buenas compostadoras, pero a la vista no son tan agradables. No a todos nos gusta ver cucarachas andando por ahí. Por decir algunos, hay otros escarabajos, algunas cochinillas que también se encargan de degradar la materia orgánica, pero que nos puede dar cierta ñáñara o miedito, o si no estamos tan familiarizados, puede no ser cómodo al inicio. Entonces, el tener una capa de cafés hasta arriba nos facilita a nosotros el que no se estén metiendo tantos organismos que no conozcamos, dejémoslo así. Y obviamente, cada quien puede tener dentro de su compostero, pues taparlo con una mallita, ¿no? Que pueda permitir el paso del aire, claro que sí, pero que evite que otros bichitos o que otros inquilinos puedan llegar a habitar en nuestra composta. Entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos que tenemos nuestra curva de temperatura y demás, pasan alrededor de 2 meses y digo, claro, esto está listo, ya lo podemos utilizar. Tenemos nuestra composta, así tal cual. También en ese diagrama de las fases de la composta vimos que algunos empiezan a degradar luego y que a otros les cuesta un poquito más de tiempo. Va a haber residuos que no se van a degradar en esos 2 meses, que les va a costar bastante tiempo más. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, tenemos nuestra composta, la cribamos, la hacemos pasar por una malla, no tiene que ser un poro muy chico, es simplemente como para tenerlo homogeneizado y que todos aquellos residuos que no han alcanzado a compostarse, bueno, la textura homogénea, lo cribamos. Todo lo que criba, todo lo que cae de nuestra reja malla, ya puede ser aplicable a las plantas. Ya lo podemos utilizar como abono y ya está listo para reincorporarse al suelo. Todo lo que está por encima de la malla, todo lo que se separó, todo lo que no alcanzó a compostarse correctamente, lo regresamos a la composta para que otra vez empiece el mismo proceso y eventualmente pueda descomponerse en su totalidad y entonces pueda tener una textura homogénea que pueda entonces ser aprovechada como abono. Entonces, los parámetros que hay que tener en cuenta para el buen manejo de nuestra composta. La aireación, ya dijimos que cada capa hay que estar ahí midiendo el aire, es decir, que no se sienta como una plasta todo pegado, que permita que haya poros, que permita que el aire fluya. En la lombricomposta, a veces sí es necesario, pero no tan frecuente como en la composta
de volteo, las lombrices van haciendo túneles, van haciendo cavidades a través de la matriz de la composta y eso es lo que también permite el flujo del aire. Todos estos pozos por los cuales las lombrices se van desplazando también van permitiendo el paso del aire. Porque si bien ya mencionamos que a las lombrices no les gusta el sol, no les gustan los pHs ácidos ni básicos, el pH pues es entre el neutro y 6.5, o sea, ligeramente ácido, pero neutro. Entonces, a veces no es tan cómodo estarlas moviendo tanto, ¿no? Es mejor moverlas únicamente cuando se va a cosechar para que la lombriz no se estrese. Entonces, tener en cuenta la aireación, la humedad, obviamente siempre húmedo, nunca encharcado, así, porque volvemos a lo que mencionaba con anterioridad, que el hecho de que se haya encharcado es que no hay espacios vacíos en donde puede existir aire, y si no hay aire, no están ocurriendo las reacciones de forma correcta. La relación carbono-nitrógeno. Dijimos que el carbono son cafés, el nitrógeno son verdes, y que la relación es de 1 de nitrógeno por 3 de carbono, aproximadamente. Porque si bien podemos agregar muchísimo más de nitrógeno, eventualmente toda la materia se va a descomponer, pero los procesos por los cuales va a llegar hasta esa descomposición no necesariamente son los mismos y entonces los productos no van a ser los mismos. Lo que estamos buscando al hacer una composta y el tener esta relación y tener esta jerarquía es que los productos que se obtienen para su degradación son estables y pueden ser aprovechados para mejorar el suelo, pensando en que puedan nutrir a las plantas. Las plantas pueden obtener todos estos nutrientes siempre y cuando estén en forma iónica. Entonces, cuando nosotros podemos excedernos de esta relación nitrógeno-carbono, estos nutrientes pueden estar en compuestos presentes, o sea, presentes en el suelo, pero que la planta no va a poder acceder a ellos y que entonces vamos a tener que incorporar otros microorganismos o hacer otras técnicas para que entonces puedan ser, estar presentes en algún, sí, que puedan estar de forma iónica para que entonces la planta la reconozca y dé paso mediante las raíces a la planta y así se nutra. Entonces, es por eso, porque mucha gente dice, bueno, pues es que tíralo y ya, se va a descomponer. Sí se va a descomponer, pero si bien no se va a aprovechar la nutrición que ya tiene en sí mismo ese residuo para poder alimentar a otra plantita. Parámetros, la temperatura. Ya dijimos que si bien la temperatura se va a elevar, hay que tener cuidado de que no se exceda. Si se excede, pues va a haber algunos microorganismos ahí que digan, oye, ¿sabes qué? Yo a este calor ya no puedo, no voy a hacer nada, no voy a trabajar, bye. Y entonces volvemos a qué compuestos voy a obtener si solo ciertos microorganismos están trabajando y otros tantos no. Y considerando que tuviéramos una lombricomposta, igualmente las lombrices, llega un momento en el que si es muchísimo el calor o muy baja la temperatura, se desactiva, no que se desactiven, se inmovilizan, dejan de reproducirse, comen menos y pueden hasta morir. Entonces lo que nos interesa es que coman mucho, se reproduzcan mucho para que entonces puedan ir acabando con todos nuestros residuos y produciendo mucha de la composta que buscamos. Y el pH. Sí, ya mencionamos que para la lombriz es importante porque pues el pH de los residuos van a afectar el pH de la matriz de composta, va a ser el medio por el cual se desplazan, pero en la composta de volteo lo mismo, algunos microorganismos pueden participar más o menos activamente dependiendo del pH, ¿no? Entonces ahí simplemente tener cuidado principalmente con los cítricos, la piña, más que nada esos. Hay gente que de plano decide no incorporar cítricos a ninguna de sus compostas. Si tiene lombrices o si es de volteo o si es en un pozo, deciden no hacerlo porque los puede acidificar mucho. Pero podemos, si cada quien tiene tiempo, a secarlos al sol. Si secas las cáscaras al sol,
facilita un poquito el proceso de la degradación de las mismas, ya que al secarlos al sol, pues se dan las condiciones para que se liberen los aceites esenciales que estos cítricos tienen, que son principales, no los únicos, pero los principales de la acidez que le confieren a los cítricos. Entonces, secarlos al sol, un día, 2 días, 3, y después en pequeños trozos, incorporarlos a la composta. Entonces, estos son principalmente los parámetros que hay que cuidar cuando tenemos un manejo de composta o lombricomposta. Aquí también cabe mencionar que a la hora de incorporar los residuos, si bien los pueden aventar así, tal cual, enteros, se recomienda que estén en pequeños trozos. Ya dijimos, no molidos, no licuados, pero en pequeños trozos. En pequeños trozos facilita por el área de contacto. Si yo tengo, supongamos que fuéramos 10 personas y tenemos un pastel para 20 personas, pero hecho en una torre, y a cada quien le digan, acérquese por pastel, obviamente los que están rodeando el pastel van a ser los primeros en comer. Y aunque el pastel sea suficiente para alimentar a todos, primero van a comer los que alcanzaron a llegar primero, porque el pastel es alto, pero no ancho. Entonces ahí va a ser así como complicado que los de hasta atrás alcancen. Ahora, que si cambiamos la forma en la que ese pastel está de muy alto a muy ancho, entonces quizá las 10 personas pudiéramos rodear ese pastel y todos al mismo tiempo comer. Es algo similar lo que ocurre cuando tenemos algo, vaya, una cáscara. Si yo tengo toda la cáscara entera, así tal cual, los microorganismos obviamente van a empezar por los extremos y de ahí, conforme vayan avanzando, pues se va a ir degradando el resto. Ahora, que si yo lo incorporo en pequeños trozos, entonces los microorganismos van a tener más espacio donde poder ir descomponiendo, porque van a tener acceso a esa superficie, a esa área de contacto, donde poder degradarlos. Y eso va a acelerar un poquito nuestro proceso de descomposición. Entonces, el incorporarlo en pequeños trozos nos ayuda a nosotros porque nosotros estamos buscando la composta, pero principalmente les ayuda a los microorganismos a que puedan acelerar también el proceso. Entonces, beneficios de la aplicación de la composta en el suelo. Pues tenemos mayor rendimiento de cultivo. ¿Por qué? Pues porque tenemos mayores nutrientes. Entonces, si una planta está más nutrida, esos nutrientes los puede pasar a sus frutos, pasar a sus hojas, pasar a sus flores. Mayor calidad nutricional, porque tenemos mayor nutrientes. Disminución de enfermedades y plagas, porque una planta bien nutrida puede mejorar su sistema inmunológico. Secuestro de carbono, esto es directo en el suelo, ya que la composta, como mencionamos en la explicación del suelo, la composta tiene microorganismos, tiene minerales y tiene materia orgánica. Y estos tres componentes permiten que haya porosidad, permite que tenga una textura apropiada y eso también facilita que los microorganismos y que están presentes también puedan hacer secuestro de carbono, que comúnmente es parte de su proceso como de respiración del CO2. Mejor manejo del suelo por las condiciones que ya mencionamos, mayor retención de humedad, el suministro de nutrientes, conservación de la biodiversidad y propiedades del suelo. Porque aquí, incluso en este esquema, pues hay unas lombricillas de decir, bueno, pues es que si tuviéramos un suelo muy alcalino, que tiene muchas sales, entonces para las lombrices, pensando, podría ser un pH no apropiado. Entonces, cuando incorporamos composta, que el pH de la composta es ligeramente ácido, entonces podemos equilibrar ahí un poquito el suelo y los organismos que habitan también, llámense insectos, arácnidos, anélidos, moluscos, nemátodos, pueden sentirse más cómodos, porque entonces, repito, estábamos haciendo una imitación de la naturaleza. Eso ocurre en la naturaleza, nosotros vamos a llevar en nuestra cajita de composta a imitar esas condiciones para que entonces nosotros podamos incorporarlo de regreso a las plantas. Entonces, ¿por qué hacemos composta? Nosotros habitamos esta bella ciudad, o bueno, la ciudad en donde ustedes estén, y si bien en el país se genera alrededor de 1 kilogramo diario de basura por habitante. Tenemos
bueno, pensando yo que vivo en Saltillo, somos como 800,000 habitantes, tenemos cuántas toneladas de basura que pues se van al relleno sanitario y que no ocurre ningún proceso de descomposición adecuado, a lo que se le conoce como basura. Sin embargo, toda esta basura, más de la mitad, entre el 50 y el 60% de lo que echamos a la basura puede ser reciclable, es decir, que tiene aparte, o sea, valorizable mediante el proceso de reciclaje o compostable. Entonces, de este 1 kilogramo diario que estábamos desechando, podemos reducirlo a la mitad. Y aparte, obtener un beneficio si es que decidimos vender nosotros mismos nuestros residuos, o el beneficio de que ahora pues tienes un fertilizante para tus plantas, que si bien yo no tengo plantas en mi casa, puede decir alguien, hay plantas en la calle, tus amigos, tu familia, ¿no? O sea, para todos es importante la existencia de las plantas. Entonces, ¿qué mejor que reducir y decir, bueno, es que si yo saco una basura negra, digo, una bolsa negra de basura cada semana, bueno, podrías hacerlo una bolsa pequeña, porque hay residuos complicados, ¿no? Que si bien de todo lo que consumimos, a veces no puede tener un tratamiento porque no existe alguien que se dedique a reciclar o demás, podemos reducirlo a la mitad y entonces eso ya genera un impacto pues bastante positivo, ¿no? Si yo tengo mis residuos de cocina que por X y razón se van, tengo de dos, lo echo a la basura, que se lo lleve el camión a un relleno sanitario, porque para nosotros como usuarios a veces es muy sencillo decir, no lo veo, entonces ya no es mi problema. Pero llega un espacio en el que en realidad sí es problema de todos, porque aquí está ocurriendo descomposición también. Si hay una descomposición biológica, si hay participación de microorganismos y de hongos. Sin embargo, las condiciones en las que ocurren en los rellenos sanitarios no son para nada las que ocurren en la naturaleza, porque aquí hay compactamiento. Si hay compactamiento, no hay aire. Si no hay aire, hay reacciones anaerobias. Si hay reacciones anaerobias, entonces tenemos un montón de compuestos que a lo mejor no son tan agradables. Y tenemos formación de metano y tenemos lixiviados también que escurren, que se pueden filtrar al agua y entonces ya tenemos contaminación por compuestos pues que a lo mejor no deberían estar ahí. Entonces, si bien tenemos nuestros residuos de cocina, la alternativa es esta. Lo composto, le doy su tratamiento, lo incorporo a la tierra y vuelvo a tener un producto que puedo comerme, que puedo aprovechar en mí mismo. Y entonces me vuelve a sobrar algo más, lo vuelvo a compostar, lo vuelvo a incorporar al suelo, vuelve a nutrir la planta, planta que me puedo comer, que si no me como completa, la puedo volver a compostar. Y entonces hacemos un bonito ciclo, un bonito círculo en el que todo lo que a mí no me sirve, a alguien más sí. Todo lo que yo no me como, se lo comen mis lombrices. Todo lo que mis lombrices desechan, se las agrego a mis plantas. Plantas que me dan frutos, frutos que me como. Que lo que no me como, se los doy a las lombrices. Y entonces, todo se queda en familia. Lo que no me como yo, se comen ellas. Los que no se comen ellas, van a la tierra. Lo que va a la tierra, luego viene a mí. Y entonces, nos nutrimos. Y es bonito pensar pues todo ese proceso, que así yo decido tirarlo a la basura, ahí se rompe. Y no nada más se rompe, sino que se desperdicia, porque ese contenido que a lo mejor aquí pues es el ejemplo son las ramitas de la zanahoria, de que bueno, pues va, a lo mejor nadie se las come, pero no significa que no tenga un aporte nutricional. ¿Cuánto hierro pueden tener esas hojas? ¿Cuánto magnesio? ¿Cuánto calcio? ¿Cuánto fósforo? Que a nosotros también nos sirve, que a mis mascotas quizá les sirve, que a mis lombrices tal vez les sirve. Entonces, volver a recapitular acerca de que lo que a mí no me sirve directamente, quizá a alguien más sí, quizá se pueda aprovechar de otra manera. Y entonces volver a hacer ciclos, que es importante, no nada más sacarlo y olvidarnos del problema, porque parece que si dejamos que se lo lleve, ahí se acaba. Y no, se convierte en un problema que a lo mejor no podemos ver directamente, pero que está presente. Entonces, bueno, esta fue como la breve, no tan breve explicación de cómo hacer una composta, de los procesos que ocurren en la composta.
y más o menos cómo hacer una composta. Entonces, espero haya sido claro y de su agrado. Esta es una foto de mis lombrijas, les digo yo, mis lombrices, mis hijas, y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, hermosa. Pues pienso que hay muchas preguntas que ahorita vamos a tener que responder. Claro. Eh, no sé si quieres dejar de compartir para que podamos ver a las personas que también tenemos ahorita en Zoom. Y bueno, las que nos están viendo por Facebook, por favor, pedirles que dejen ahí sus preguntas y comentarios para Karina, porque, bueno, pienso importante que una de las principales dudas que pueden surgir ahora es, bueno, tú mencionabas a cada momento el tema de la importancia en la temperatura, la importancia en el equilibrio de la humedad y en el equilibrio de que el calor no rebase, ¿no? Sí. En comunidades o en ciudades que actualmente se están haciendo mucho más calientes que antes. Y que ahorita hay una pregunta aquí que dice que, bueno, ¿en qué parte de una casa tú recomiendas que esté ubicada esta composta de inicio? Y para continuar, a ver, vamos a darte tres preguntas y luego hacemos mini bloque para que podamos avanzar un poco. La segunda se va inclinada bueno, ya haces este ejercicio de composta. Tienes tus pros, tus contras, tus tropiezos. Ahora quieres migrar a la parte de la lombriz. ¿Cómo se consigue la lombriz? Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, ya teniendo, por ejemplo, es como yéndonos en el caminito. Ya logré mi composta, que es como el primer paso, ¿no? Sí. Me es funcional, ya me salió como me debe de salir, y entonces me lanzo a la lombriz. Tú nos dijiste que es muy delicado el manejo de la lombriz. Recordemos que de cualquier manera no deja de ser un ser vivo, está Claro. vivo y es un dependiente de nosotros. Ujú. Estas condiciones que Karina estuvo mencionando en su charla, que si el pH, que si el limón, que uno pensaría, el limón, no hombre, sí es buenísimo, ajá, sí, pero no para estas especies. Entonces, qué otros, o sea, elementos debe uno estar observando para cuando ya transitaste a conseguir la lombriz? Igual, ¿en qué condición de ubicación dentro de tu hogar sería como lo ideal para tener como el éxito? Y que muchas personas en muchas ocasiones se nos vencen en la primera porque resulta que quisieron hacerlo muy bien, pero también esa es la tercera pregunta para ti, es qué cosas definitivamente no poner, porque hay gente que muchas personas nos han dicho, es que yo intenté hacer la composta, pero hoy salieron ratas, llegaron ratas, ¿no? Y ahorita ya tú nos dirás qué es lo que produce el por qué llegan las ratas, ¿no? Que son como estos elementos de, híjole, si le pasa esto, regrésese al principio, o sea, ¿no? Es como no rompa todo. Vuelva por favor al inicio y no se desespere, ajá. Vamos, con esos primero. Sí, bueno, pareciera muy complicado, pero en realidad no. ¿Dónde tener la composta? En algún techito, donde, más bien, en un espacio techado, que no le dé la luz del sol directo, porque obviamente eso incrementa la temperatura. Y dijimos que pensando, siempre hay que pensar como imitar a la naturaleza. Entonces, ¿dónde se ocurre toda la degradación? Abajo. ¿Qué hacen? Los árboles dan sombra. Entonces, tú debes de pensar que, pues, le puede caer lluvia, sí, pero cuidar que no se encharque. Entonces, simplemente, yo, por ejemplo, la mía la tenía en la cochera. Y había ratos que le daba el sol, pero no todo el rato le daba, no todo el día, digamos, le daba la luz del sol directo. Entonces, estaba afuera. Una buena composta no debe generar olores, porque mucha gente también de que, ay, no, es que la composta huele feo. Yo no voy a hacer eso. Entonces, si está oliendo feo, es que algo está ahí desequilibrado, ¿no? Pero la mía estaba en una cajita, en la cochera, afuera, que le daba el sol, digo, que le daba la sombra la mayor parte del día. Ahí se puede empezar, en un rinconcito. Y las lombrices, bueno, ahí ya mencionamos que en realidad puede ser cualquier lombriz, pero si queremos lombriz roja californiana, hay que comprarla. Y, por ejemplo, en Saltillo, no me acuerdo los nombres, pero sí conozco tres como tiendas u organizaciones que se dedican a hacer
pues la venta de la lombriz, que ellos pues venden sus productos, venden también lombriz, creo que se puede conseguir hasta por Mercado Libre, la lombriz roja californiana. También hay grupos, o sea, pues así como en Facebook, de decir, oigan, alguien tiene lombriz, yo he truequeado, así de decir, bueno, ya tengo suficiente, te puedo compartir y obtenemos algo a cambio, ¿no? Entonces, sí, sí, yo también recomiendo porque hay gente que se quiere aventar luego como que yo quiero una de lombrices, es decir, sabes que mejor primero haz tu compostita en seco, que sepas más o menos el cómo van las capas, que no se te llene, porque sí, por eso mencionaba también a la hora de que cómo se hacen capas, de que la última fuera de cafés, porque sí, cuando los residuos frescos, los verdes, están expuestos, esto atrae a otros organismos como ratas, ratones, cucarachas, cochinillas, hormigas y demás. Entonces, el taparlo con puras hojitas, el taparlo con ramas, el taparlo con hojas secas, eh, con pasto seco, que yo creo que es lo que más recomendaría, que si tienen acceso a pasto, pasto, por la textura, por el tiempo en el que se degrada y porque hace como un acolchadito. Entonces, este mismo pasto seco, cuando se empieza a degradar, el volumen baja. Entonces es también un buen indicador de que hay que echarle un ojo de que si se está aireando bien, de que si tiene buena humedad, que si bien, si se nos pasa ahí que, uy, es que se me pasó un mes que no la revisé, igual no, vaya, si son lombrices a lo mejor sí hay que tenerles un poquito más cuidado, pero si es la composta como de volteo normal, puede que no ocurra gran cosa, ¿no? Puede que se vaya a tardar más. El estar cuidando todos estos factores nos da a nosotros la facilidad de acelerar el proceso, porque todos esos uh, residuos se van a degradar eventualmente, pero entonces si nosotros le estamos dando esa ayudadita de que los partimos, cuidamos la proporción, le damos agua, le damos aire, entonces lo vamos a obtener más rápido. Es decir, en 2 meses tu composta lista para irse a echar al pastito o a tus plantitas o demás. Y la otra pregunta, es que nada más anoté dos, pero creo que era la de los que atraer a otros organismos, ¿no? Y bueno, lo que se puede hacer, yo nunca lo hice, pero tal vez sí lo recomiendan, es que pues si es una caja, conseguir como una malla, como tul, como O malla porosito, sombra. sí, para taparlo. Y pues se puede amarrar, o se puede pegar, o ponerle una tapita que no esté sellada, o sea, que permite el paso del aire, pero eso también pues va a evitar un poquito que lleguen otros animalitos o insectos como a querer buscar alimento, ¿no? Ya también dependiendo de si nosotros conocemos que pues hay una coladera cerca pues de mi calle, pues a lo mejor no la pongo tan cerca de ahí porque pues yo sé que puede atraer a ratas o ratones, ¿no? También dependerá pues de la estructura de dónde queremos nosotros, mientras sea principalmente a la sombra, porque si todo el día está en el sol, tampoco va a funcionar mucho, porque se van a empezar a desactivar algunos microorganismos por la presencia de la luz. Tiene que ser como a oscurito y en lo fresco. Sí, Ujú. puede ser también, por ejemplo, algún tejabán, alguna techumbre que tengas en el techo donde vas y tiendes, Sí, esas partes que a veces sí suele haber en estas casas que están como más diseñadas, ¿no? O abajo, por ejemplo, si tienes una escalera exterior, en la parte quizá de abajo de esa escalera, en ese hueco, que a lo mejor, no sé, tienes otras cosas, ¿no? igual sí conozco gente que la tiene en la cocina, literal, tiene así como su bote de basura y donde separa plásticos, cartón, chalala, su composta. Y la cuestión es que cuando lo va a revisar, que el aire, que el agua y que demás, la saca y luego la regresa. Entonces yo por eso decía, bueno, pues afuera, porque afuera ya si ensucias, pues no pasa nada, pero a veces adentro, pues tienen que estar ahí como, ya es cuestión como más técnica y de gustos, ¿no? De dónde querer empezar a hacer. Ujú. Hay gente que me ha tocado ver que hace eso de meterla en la casa porque tiene mascotas o tiene varias perros o gatos que tratan como de buscar ahí forma de escarbarle, una cosa así. Y que ellos dicen, no, no, mejor acá para que no, como que está un poquito más protegida, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante es garantizar que estos aspectos que Karina menciona del aire, de la humedad, que recordemos que es muy diferente la humedad a echar así, desbordadamente, glu, 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 litros de agua.
Hay gente que se les resulta mucho más fácil y práctico estar como con un rociador. Sí, como atomizando. Sí, 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 pues por eso, o sea, trataba de repetirlo, de decir nunca encharcado. O sea, puedes agregar el agua, sí es más conveniente como en atomizador, como en a chorritos pequeños, porque si ya lo incorporas así como de golpe, entonces sí se van a dar como estos encharcamientos, o sea, se va a hacer como una plasta, se va a saturar de agua. Ok. Bueno, aquí te están dando saludos. María Lourdes dice saludo, muy emocionada de aprender de Karina. Bueno, esta pregunta ya la contestaste sobre la colocación. Preguntan, ¿nos podrías dar algún tip para cuidar a la lombriz de otras plagas, por ejemplo, de las hormigas? Rosario Guarneros, ¿cuál sería la temperatura ambiente ideal para la composta y cuántas capas de café verde puedo poner? Híjole, pues eso es más como del diseño de su compostero, ¿no? A ver, Karina. Ahí para las lombrices, pues las lombrices también pueden ser alimento para otros organismos, ¿no? Entonces, pues esa sí hay que buscar que tenga algún tipo de tapita. Mm, yo la tenía a las cubetas, ay, es que me las voy a traer. La orilla de la cubeta, pues le quité el centro y le puse igual una malla. Entonces, sí tenía una tapa, pero permitía el aire. Porque sí, si llegan las hormigas, comúnmente cuando hay hormigas es que está muy seco, porque a las hormigas no les gusta propiamente como el agua. Entonces, ¿cómo podemos evitar hormigas? Humedeciendo más la matriz de la composta. Y qué otras, porque muchos, las aves también, pues comen lombrices, entonces como tener, también forma parte como del diseño, de decir, ¿dónde lo ubico estratégicamente? Lo recubro, claro que sí, y pues cuidar más que nada de hormigas, al menos que estemos muy cerca del hormiguero, que pudieran ahí buscar otras alternativas como las cáscaras de naranja, las pueden poner como en puntos estratégicos para que las hormigas se vayan, que ahí lo que ocurre es que el hongo que descompone las cáscaras de naranja es tóxico para las hormigas, entonces cuando se lo llevan, pues ahí tienen revolución en el hormiguero y pues se tienen que mudar. Pero propiamente en la matriz de composta, pensando en una lombricomposta, si hay hormigas es porque hace falta agua. Si hay otros microorganismos, sí puede haberlos. Hay unos muy buenos, por ejemplo, que son las larvas de las moscas soldado, que son unos gusanitos negros principalmente, que esos son muy buenos composteadores. Esos también comen un montón y todo lo que desechan ya está listo para ser aplicado. Entonces, esos, pues, hay gente que batalla muchísimo para conseguirlos. Y hay gente que pues un día llegó la mosca, puso sus huevecillos, se reprodujeron y ahí están alimentándose. Entonces ahí también hay que empezar a aprender un poquito de qué insectos o de qué otros organismos están favoreciendo la composta, ¿no? Que poniendo una mallita porosa, o sea, volvemos a que permita el paso del aire, pues se pueden evitar la entrada de bichos extraños. Ujú. Bueno, y la otra pregunta que dejaban era la temperatura y la cantidad de cafés. La temperatura. Um, pues muy parecida, o sea, en sí misma la temperatura va a incrementar de la composta de los 40 a los 70 grados. Volvemos a que si estamos en el sol, eso pues va a incrementarse aún más y entonces vamos a tener problemas. Pero si está a temperatura ambiente, hay gente que dice, bueno, el puñómetro. Tú metes tu mano a la composta y si sientes que está muy caliente, algo está mal. Airéala, dale vuelta, volteala. Si tú sientes que está tibiecín, fresquecín, listo, no se ocupa más. Entonces, pues eso también, o sea, no necesitamos así como el termómetro especializado para medir la temperatura de la composta. No, simplemente que esté en un aire, en un espacio ventilado, que fluya el aire, que no esté directo bajo el sol. Podemos estar en cualquier parte del mundo, aunque haya mucho calor, pero pues obviamente cuidando. Si sabemos que hace mucho calor, entonces a lo mejor pues nos va a tocar darle vueltas a la composta, ¿no? Darle así como un volteo para que si se está acumulando mucho calor en el centro, pues podamos liberar. Si sabemos que el ambiente está muy fresco, pues probablemente la composta también esté un poquito más fresca. Si tenemos la duda, meta la mano, no pasa de que se ensucie un poquito y pues ya seca.
¿Y cuál es la otra? Persona, Rosario, pregunta sobre los cafés, pero agrega si entre los cafés puede poner tierra. Am, los residuos de café entran como verdes. Entonces dijimos que es una fracción de verdes por 3 fracciones de cafés, ¿no? O sea, yo sé que los cafés son cafés, pero los cafés en este caso son verdes. Entonces, sí podemos agregar toda una capa, pero entonces necesitamos tener cafés, o sea, cartón. Sí puede agregar tierra, pero la tierra no está haciendo un aporte nutricional. Si tiene otra composta o si tiene tierra de monte, que no es recomendable ir a robar tierra de monte, pero bueno, pues si ahí tenemos, o sea, que sea tierra nutrida, no tierra nada más así como de aquí, como inerte, sino que sea tierra de hojas, tierra de plantas, entonces sí pudiéramos hacer 3 de tierra por una de residuos de café. Esa podría ser la relación. Pero pues a la hora, y se va a degradar, y está bien, pero a la hora obviamente de obtener nuestra composta, pues no va a tener tanta diversidad de nutrientes, ¿no? Va a estar únicamente pues lo que les puede aportar los granos de café y lo que puede aportar pues, la tierra. Entonces, ¿se puede? Sí, pero considerando que los residuos de café son residuos verdes. Entonces debe ser 1 a 3. Ok. En esta parte de los tips para identificar en qué momento estamos haciendo mal el procedimiento, ¿cuál es nuestra alerta en el que podamos tener atención? O bueno, ¿cuáles son los puntos que nos puede poner a nosotros en, hey, cucu, algo no está funcionando bien? Yo creo que el olor, porque volvemos, acuérdense, imitar a la naturaleza. Cuando nosotros vamos al bosque huele bonito, huele a fresco, huele a tierra mojada. Si huele a que algo se está pudriendo, es que o hay exceso de agua, o hay exceso de verdes, o no, pues principalmente eso. O sea, de que algo está en desbalance. Porque pensando, imitar a la naturaleza, ¿cómo ocurre? En capas, sí. ¿Qué debe haber más? Más cafés que verdes, recordando que los residuos de cafés no son cafés, son verdes. Y eso, o sea, el aroma. Si yo voy y a lo mejor si está así aplastadita nomás de que pues ni me he asomado, pues a lo mejor no, pero si les cargo un poquito así como qué está pasando y nos llega que algo se está pudriendo, entonces lo que hay que hacer es voltearlo, o sea, con una palita, con la mano, o yo lo que hacía era de pasar de una caja a otra en partes, así como uno. Y entonces ahí podemos irnos dando cuenta que algo no se está descomponiendo bien, que hay mucho de qué o que hay muy poquito de qué, que si hay mucha agua, bueno, entonces incorporo material seco, ¿no? Por eso yo hablaba como de pasto seco, hojas secas, ramitas, en pedacitos, cartón, incorporo secos. Si hay muchos verdes, o sea, casi siempre la solución es agregar secos y voltearlo, así como en partes, como ir cambiando por capitas para que eso permita la ventilación, permita el paso de aire, permita otro acomodo y permita la integración de materiales secos. Pero comúnmente creo yo que los errores se dan o se pueden dar por eso. Y el indicador siempre es el olfato. Y en el tema de la lombriz, ¿cuál va a ser nuestra alerta? La lombriz, por ejemplo, atendiendo a nuestro contenedor, si siente que está muy caliente, la lombriz va a empezarse a trepar, queriendo escapar. Si vemos que las lombrices ya se salieron de la matriz y que ya van por encima, es que o está muy, muy caliente, o está muy ácido, o está muy húmedo, o está muy seco. Algo ahí sí puede haber más, así como de que la lombriz diga, no puedo soportar este ambiente, me voy. Entonces, ahí sí, pues habrá que ver, ¿no? En la composta con lombrices, la lombricomposta también, el aroma sí es indicativo. Sí es un poquito más concentrado, no es así como tan agradable, porque también el exhibiado en la lombricomposta, hay gente que dice que si tenemos el manejo exacto, así como muy correcto, no debería haberlo exhibiado, porque el exhibiado es exceso de humedad, pero pues se vale. O sea, la cuestión es que todos tus contenedores tengan la opción o la posibilidad de que filtre el exceso de humedad, de que filtre este exceso de agua. Y entonces, obviamente, si la lombriz está trepando, es que pues algo ahí
temperatura, pH, humedad. Si huele feo, que de verdad dices, esto huele a podrido, probablemente algo no está ocurriendo correctamente, ¿no? Tenemos reacciones, probablemente son condiciones anaerobias las que generan como mal olor, entonces tenemos como falta de aire. Y ahí otra vez, pues hay que darle vueltas con un poquito más de cuidado para que no se estresen las lombrices, ir incorporando más cafés, pasto seco, hojitas, ramitas, cartón. ¿Qué otro puede ser indicador? Si las lombrices solo están contenidas en un espacio, es que eso pues hay que estarle como esculcando a veces, ¿no? Entonces, si solo están contenidas en un espacio, es porque solo hay comida ahí o porque hay algo en el resto del espacio que les está incomodando para que no se puedan desplazar. Entonces ahí también pues habría que ver el manejo que estamos teniendo de decir, bueno, solo estoy poniendo comida fresca aquí o por qué no están de este lado. O sea, ya no quieren estar aquí porque no hay comida o porque algo no les agrada, ¿no? Entonces, En todo este proceso, aunque parece, quizá para muchas personas puede parecer como muy complejo estar observando esos detalles, realmente no lo es, pero se ocupa mucho el tema de observación. Recordemos que estamos observando un proceso, ¿sí? Nosotros vamos a ser testigos de un proceso en el que nosotros estamos aportando ahí también material, ¿no? claro, sí, o sea, la idea es, yo por ejemplo, pues cada un día sí, un día no, sacamos los residuos de la cocina y entonces voy y ya me dedico ahí 20, 30 minutos a ver qué está pasando. Mi primera composta no salió en 2 meses, me tardé como medio año hasta que dije, ah, claro, esto ya se puede cribar y una parte está lista y otra parte la vuelvo a compostar. Y ya de ahí pues fue aprendiendo, ir aprendiendo a decir, ah, pues es que la vez pasada los eché completos, las cáscaras, y se tardaron un montón. Bueno, pues ahora vamos a cortarlas, pues ahora vamos a esperar a que se sequen un poquito, porque también si está muy, muy húmedo, se tarda, ¿no? Entonces decir, bueno, los secamos al sol esta tarde, los partimos, lo incorporamos. Entonces sí es de prueba y error. A veces sí, pues hay que equivocarse, ¿no? No siempre nos sale todos a a la primera, pero sí es como, bueno, hoy le voy a dedicar 20 minutos, tampoco tanto. Y entonces, ¿qué huelo? ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿No? Porque obviamente si meto mis manitas ahí, pues todavía hay granos muy grandes, estoy partiendo los trozos muy pequeños, muy grandes. Esto ya se siente más homogéneo, igual y ya es tiempo de que se pueda cribar. Entonces, es ir también, pues, aprendiendo conforme va el proceso, o sea, de que empezamos a la primera cosecha, mínimo, mínimo, van a pasar 2 meses. Entonces, durante esos 2 meses es ir viendo esa transformación también. Que si obviamente yo tengo cada 2 días, le voy incorporando residuos frescos nuevos y lo voy mezclando, pues obviamente en 2 meses se va a tardar, ¿no? Entonces, ahí también ir aprendiendo de cada cuánto agrego, cada cuánto no, y si lo voy apilando solo de un lado o dependiendo. También es conforme la práctica nos lo vaya dando, ¿no? Fíjate que esto se relaciona mucho con la siguiente pregunta que está relacionada con cuánto tiempo, en cada cuánto tiempo debo mover las capas de la composta. Y esa misma persona dice, yo tengo espacio en la azotea, no hay techo, ¿lo puedo tapar con una tapa negra? Uh, a ver, esa misma primero. Se puede tapar, sí, siempre y cuando permita el paso de aire. Si la tapa tiene perforaciones que permiten el paso de aire, la puede tapar. Si no, pues hay que perforar, hacer hoyitos, ponerle una mallita, o sea que no se quede como sellado porque entonces se va a acumular el calor ahí. Entonces tiene que permitir el paso del aire y entonces pues darle volteos. Y pues cada cuánto agregar o voltear, pues también va a depender de lo que yo como, porque obviamente se va a tardar mucho menos en degradar la cáscara de un plátano a la cáscara de un aguacate. O sea, simplemente por textura, o sea, si yo muerdo la cáscara del plátano, en ese mismo rato se rompe. Pero si muerdo la del aguacate, es más duro, o sea, a lo mejor tengo que masticarlo. Pues lo mismo va a pasar en nuestra composta. Hay materiales que por sus texturas y por sus componentes van a ser mucho más fáciles de degradar que otros. Entonces, ahí, pues insisto, dependiendo de cómo cada quien lleve su rutina, de lo que come, de lo que puede incorporar a la composta, ese tiempo va a variar, ¿no? Entonces,
en eso mismo, o sea, un tomate, ¿no? Es decir, no me acabé este tomate, híjole, pues ni modo, se va a la composta, se va a degradar en un tiempo muy distinto a decir, ah, bueno, esta papa me brotó en el refri porque la olvidé, la incorporo a la composta, obviamente no va a ser el mismo tiempo, no tienen los mismos componentes, no van a ser las mismas bacterias y hongos que se encarguen de degradarlos tal cual. Entonces, bueno, así como muy personal, pues yo los incorporo cada 2, 3 días, pero pues ahí también voy viendo, decir, ah, bueno, esto sí lo voy a voltear, o hay unas, porque tengo la lombricomposta y composta de volteo, y entonces ahí voy viendo, por ejemplo, las lombrices, ya dijimos que como no tienen dientes, no tienen mandíbulas, sino que succionan, a las lombrices les gusta la sandía, el melón, la papaya, ¿no? Como que este contenido así jugosito, entonces si yo tengo residuos de eso, a la lombricomposta, así directito. Pero si tengo otros así como más duros, como las cáscaras del aguacate o el hueso de la manzana, entonces los echo a la composta pues como de volteo y yo sé que esa se va a tardar más. Yo sé que eso se va a tardar más y pues ahí se puede quedar, no nos surge. Y entonces a veces a las lombrices como que las tengo así más privilegiadas en lo que les echo de comer, ¿no? Entonces ya también pues es como ese cuidado de decir, lo corto, pues es más rápido, no lo corto, pues ahí se va. Y está fresco, no está fresco, está seco y demás. O sea, mucho va a depender de los residuos también que tengamos. Ujú. Y bueno, también decirles a quien nos escucha o que tiene intención de generar una composta, que tampoco se desespere por conseguir muchos materiales. Hay muchas personas que dicen, es que yo vivo solo y no genero mucho, mejor, ¿no? Qué bueno que no tiene una generación más, pero después ya comienzan a apilar todo lo de la cuadra y después se llenan de mucho y dices, a ver, tranquilícense, como que respiren. Esto de inicio se trata para tratar de que tu impacto y tu huella sea lo menos agresiva hacia tu entorno. Claro. Pero tampoco se trata de que te llenes de ansiedad y de agobio, ¿no? Sí, no, esto tiene que también ser como divertido, nada es por imposición, o sea, hay mucha gente que si es de que no, es que yo no quiero y es que no puedo decir, va a llegar tu momento, ¿no? Y ya cuando quieras, pues va, porque sí, como mencionabas, pues hay que dedicarle algo de tiempo. Si soy yo sola, pues a lo mejor si tiene poquitos residuos, pues a lo mejor no va a incorporar cada 2 días, va a incorporar cada semana y va a empezar con una compostita. Ya si tenemos de que no, es que en mi casa vivimos 12 porque vive mi abuelita y mi tío que no sé qué, bueno, pues ¿sabes qué? Empieza por algo sencillo. A lo mejor sí, algunas las vas a tener que echar a la basura en lo que aprendes, ¿no? De decir, bueno, pues ya estoy reduciendo, pero también es un proceso paulatino, porque si nos queremos así como acabar todo, se vuelve a lo mejor un poquito abrumador. Pero entonces empezar a decir, ah, bueno, yo sé que esto se descompone sencillo, esto yo vi que estaba en las diapositivas, esto lo voy a poner. Entonces que se vuelva también bonito, o sea, que sientas la satisfacción, la alegría de decir, estoy haciendo un cambio positivo, no nada más para mí, no nada más para mi alimentación, no nada más para mi familia, sino que esto también repercute en todos los que me rodean, porque yo sé que esto ya no va a ir totalmente a la basura, que no vamos a generar por allá otros residuos no agradables, sino que eventualmente lo que yo estoy poniendo en esta composta me lo puedo volver a comer, ¿no? O sea, ya cuando sea compostable, ya cuando sea incorporado, entonces es poquito a poco. O sea, no vamos a obtener la composta de una y al principio va a ser así como, ¿y esto era? Así como la tierra, no sé, porque sí, y yo me acuerdo, la primera que yo crié no me olía así como a fresco, yo decía, esto es pura tierrita, tanto me tardé en pura tierrita. Y sí, se vale, o sea, al principio sí llega a ser así como, no estoy seguro de qué estoy haciendo y no está mal. Uno tiene que ir aprendiendo conforme va practicando, de a poquitos, sin abrumarse y compartiendo, o sea, de decir, oigan, tengo una duda, pues a lo mejor, pues ahí estoy, me pueden compartir sus dudas, pero si conozco que alguien más haga composta, hay muchos foros, internet es extenso y parece no tener un fin. Entonces irme cuestionando, ¿esto lo estaría haciendo bien? Parece que sí, no me siento seguro.
Y habrá cuestiones que puedas contestarte de como tú solo y otros que a lo mejor sí necesites ayuda, pero pues hasta que no lo estamos haciendo es que muchas dudas no vienen. Sí, ya después de un tiempo ya todo comienza a fluir mejor. Llega un momento en el que a veces, bueno, es algo que yo a veces hago. Yo ahorita estoy viviendo sola, entonces lo que hago es congelar las cáscaras para tampoco estar moviendo a cada rato, ¿no? Entonces lo que hago, sí, hago todo lo rayo o demás, trato de reducirlo, ya lo tengo ahí y cuando ya lo voy a vaciar, lo descongelo antes para ya, ya lo voy a traspasar, ¿no? Entonces me funciona para tampoco estar como agobiada, ¿no? Pero bueno, creo que aparte de estas dudas que tiene Rosario, que me encanta que tenga tantas dudas porque seguro es que ya lo va a hacer, Excelente. es también, es muy bonito porque, por ejemplo, aunque tengas esta azotea que no tiene techo, mientras mantengas controlado el tema de la temperatura, y volvemos al tema del aire. Alguna vez me tocó toparme con una persona que dice, es que sí, estaba abierto, había mucho aire, pero sí, no en su composta, ¿no? O sea, el aire tiene que fluir de abajo, de los laditos, no precisamente que esté en un espacio cerrado, ¿no? O que esté en un espacio abierto, que sí, hay mucho aire, pero si tu compostero está sellado, eso no Claro. nos está promoviendo el aire al interior. ¿Mm? Entonces, uno de los errores que yo he notado en algunas personas que lo intentan es que como que sienten como esa cosa rara que les salga, ¿no? Que les salga o que les escurra algo, ¿no? Una vez así me llamaban, oye, es que como que le está escurriendo algo, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, se tiene, sí, si hay exceso de humedad y tienes el drenaje, claro que va a escurrir algo, ¿no? Pero ya después fue como de, a ver, ¿por qué no lo dejas elevado? Pon otra cubetita allá abajo, ya no es como que te está así, chapeando, ¿no? Y bueno, me daba como mucha risa, pero y otras personas es que dices, es que siento que va a explotar, ¿no? Se siente como caliente y tiene perforaciones. No, no, ok, entonces, o sea, claro que va a explotar, o sea, se está sintiendo todo eso. Y entonces, Concentración de calor. exactamente. Y bueno, pues bueno, vamos a dejar esta conversación de Karina en nuestras redes sociales para que cualquiera pueda regresarse o tomar así como la vas a pausar. Aquí dijo que había que escoger cuáles son los cafés y ya empieza uno a buscar. Todo lo que acaba de decir Karina lo tenemos en nuestra casa, de alguna u otra manera. Si después de hacer nuestros primeros intentos queremos profesionalizarnos y tener un compostero así más elegante, ya invertiríamos, pero ya sabiendo que vamos a sacar muy buen producto. Y además ahorita vamos a preguntarle a Karina como cuál es esta conclusión para el cierre y cuál es como estas cosas que también a ella le motivaron a este punto. Hace rato, si ustedes escucharon, vi que ella había dado ya varios cursos, que había estado también recibiendo varios cursos, pero creo que es importante saber qué fue lo que a Karina le motivó para poder seguir en esto, para casi casi ponerle nombre a sus lombrices. O sea, digo, porque llega un momento en el que es tanta la estima que dices, oye, pero ¿qué en este caminar, porque recordemos que es algo bonito, tiene que ser algo que queremos hacer porque queremos y porque deseamos, pero entonces, ¿qué motivó a Karina a hacer todo este proceso y con qué concluye esta conversación? Ya ves, qué difícil pregunta. Pues siempre me he sentido como atraída obviamente a esta cuestión del tema del cuidado al medio ambiente y vaya, conforme he estudiado y he aprendido y he conocido gente nueva, me doy cuenta de que a veces uno quiere hacer como el cambio grande allá afuera, ¿no? Y ver así de inmediato y de pronto sentir que estás cambiando al mundo, cuando en realidad los grandes cambios ocurren aquí en chiquito, ocurren en donde yo puedo actuar todos los días. Y entonces es ahí de decir, es que todo el mundo empieza aquí. Yo soy todo mi mundo y todas las decisiones que yo voy tomando día con día van a hacer ese cambio que eventualmente se va a ver reflejado en el mundo. Y si no allá muy lejano, se va a ver reflejado en mi familia, en mis amigos, en mis círculos, pero son las acciones diarias que decido tomar, ¿no? Durante el transcurso de mi vida que van a hacer ese cambio. Entonces, de ahí parte, pues,
muchas tomas de decisiones de respecto a lo que consumo, lo que genero y de cómo manejar todo eso y decir, claro, la composta. Y a mí me gusta repetirlo mucho, decir, es que imita a la naturaleza. Y eso también es importante como tenerlo presente, de decir, es que en la naturaleza no hay basura. Tú no ves algo que dices, uy, no, es que este árbol ahí está mal. O sea, conforme nos alejamos del ambiente intervenido por el ser humano, la naturaleza tiene un ciclo en la que no hay una intervención externa, sino que solito se está dando. Y entonces la descomposición ocurre. Y hay momentos en el que está saturado de ciertos organismos y luego no. Y está saturado de algunas plantas y luego no. Y entonces es esa ejemplificación en chiquito, en una cajita de red, que se está dando también esa imitación de la naturaleza, en la que yo decido pues acolcharlo, abonarlo y decir, esto eventualmente va a seguir siendo parte de un ciclo. Y yo sé que a veces va a tener mucho, voy a tener que agregar más agua, voy a tener que agregar, voltearlo más, voy a tener que agregar más residuos, pero porque también es un proceso cíclico, es un proceso cíclico y, y eso, o sea, más que nada decir, esa toma de decisiones para mejorar mi mundo va enfocado a una imitación de lo que ocurre de manera natural en el mundo. De que también son estos cambios positivos que ya existen, ¿no? De que no estoy así como descubriendo el mundo, sino que el mundo ya me lo está ofreciendo. Entonces, pues regresárselo de alguna manera. Y pues nada, yo creo que más que nada eso, o sea, los cambios y las decisiones que tomamos día con día con el objetivo de mejorar el mundo, pues son esas decisiones en chiquito, en diario, en personal, que es lo que en realidad tienen mayor impacto. Ujú. Esas acciones que hacemos desde lo local tienen un impacto global, que es lo que queremos hacer y que evidentemente cualquiera que está hoy escuchándonos y compartiendo de esta pasión que Cari tiene por todos estos temas, pues claro que nos va a hacer también hacer esos cambios en lo individual. Lo primero es pensarlo, ¿no? Es pensarnos cuál es como nuestra ubicación en este espacio. Uh-huh. Y a partir de eso es como estas decisiones van a estar bien informadas, ¿no? Van a ser una decisión tomada, pero con esta información que dices, oye, sí, no la tomo como al montón o porque veo que todo el mundo lo está haciendo y que después resulta que me frustro, ¿no? Más de lo que quería yo aportar Lograr. bienestar. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Cari. Creo que No, gracias a ti. iba a escuchar tu experiencia, porque también es una experiencia de vida, este, para que a las personas que nos están escuchando también no solo les motive, sino que también vean que hay oportunidad de hacer este ciclo tan bonito y que, bueno, después llegaremos al punto del cultivar plantas, que si luego nos das continuamos a eso. ¿Por qué? Porque también es precioso comerte tus propias zanahorias, es precioso ver un jitomate después de todo ese proceso y eso también es muy motivante, ¿no? Entonces, esas opciones de dar vida y de saber lo que cuesta, el tiempo que lleva, ¿no? Hay niños ahora que solamente ven que todo se puede conseguir en un supermercado, pero no saben todo en un proceso. Conocen todo el trasfondo que hay atrás para que tú puedas ir al súper a tomar cualquier fruto o verdura, todo el historial que hay atrás, ¿no? Para llegar a eso. Sí. Entonces es como muy motivante y eso va a ser como para las próximas charlas que tengamos como la continuación de este inicio, porque si ustedes recuerdan, Cari comentó, estamos haciendo este tronco, ¿no? Este suelo del cual estamos haciendo es esta base de reconstruir, esta base para poder decir de aquí vamos a crear más y esto es la parte importante de tener esta versión de todos estos equilibrios químicos que yo sé que para muchos va a resultar como de, ay, no, el nitrógeno, ¿cómo le vamos a hacer con eso? Pero es muy básico, la verdad que es muy básico, todos somos parte de estos mismos procesos químicos, entonces por favor no tengan miedo de intentar,
y de intentar no debilitarse en estas, y si ya van a iniciar en este proceso, pues por favor que lo hagan ahí de la manera más orientada posible, ¿no? Vamos a dejar estos datos, recordemos que vamos a dejar por ahí también los enlaces de Cari, si alguien tiene intención de hacer algún enlace o conexión directamente con ella está en Saltillo, Coahuila. A quienes tengan de aquel lado, por favor, un abrazo también caluroso hasta allá, pero ella también puede tener gente en red para que puedan hacer este tema de trueque, que también es muy bonito y es muy motivante. Poder decirle a alguien, oye, fíjate que ya tengo excedente de lombriz, ¿qué te parece si me vas a ir? Vamos haciendo amigas de ADN, de lombriz, no sé, una cosa así. Y si llega el punto de éxito, ya ese mismo humus usted lo puede estar vendiendo a sus familias, a la gente de sus vecinos, a la cuadra, a la colonia, ¿no? Y va a tener muchas plantas muy bonitas y frutales también. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Cari. Estamos muy, muy contentos de tenerte el día de hoy y pues bueno, decirles que terminamos, ya es el cierre del webinar de julio y pues bueno, ya en unos días más estaremos promocionando qué temas vamos a estar trabajando para agosto y pues bueno, ahí seguimos nosotros. Por favor, sigan nuestras redes sociales, vamos a subir este video y los datos de contacto de Karina para que quien quiera seguir ahí continuando en aprender de las lombrices, ella Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, hermosa. Nos vemos pronto.